suelen suceder hechos que por su impacto y por lo que generan y por lo que de pronto proyectan, causan una sensación muy particular. El hecho de que se va a cumplir en marzo un año de que tenemos un papa en la Iglesia Católica que es de origen argentino, bueno, ha dado mucho para hablar, ha generado muchísimas corrientes de opinión, y sobre todo creo que en muchos sorpresa también, ¿no? Por algunas cuestiones que tienen que ver con las características de Francisco. ¿Cómo ves o cómo proyectás después de casi 10 meses de tener un papa argentino esto que podríamos entender por lo que decía como una suerte de fenómeno? Bueno, gracias a Dios yo pude participar de la Jornada Mundial de la Juventud que se hizo en Río y uno antes, cuando recién salió el Papa, nos agarra un poco lo argentino, ¿no? Pensamos que como es argentino y yo ahí descubrí en la Jornada de la Juventud que el fenómeno de Francisco no es un fenómeno solamente aquí en la Argentina, sino que, bueno, en Roma, todo Roma, los italianos están fascinados con Francisco, y vos cuando recorrías ahí en Río, procesiones, oraciones, y te veían que eras argentino, te paraban, argentino, hasta algunos te pedían sacarte una foto porque eras de los pagos del Papa Francisco. Entonces, eso es lo que a mí me encantó y me llenó de orgullo y de alegría de pensar que no es un fenómeno solamente acá para la Argentina, el Papa Francisco, sino para todo el mundo, ¿no? Y bueno, uno como argentino te llena de orgullo, ¿no? En semejante multitud que estaba allí en Río de Janeiro y es argentino. Bueno, ahora ya es del mundo, ¿no? Como un valor agregado, ¿no? Exactamente. Por ahí, Ariel, sos un tipo joven, pero digo, en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, tuvimos a Juan Pablo II por más de 20 años, con una personalidad y con una forma de actuar muy marcada. Después Benedicto, digo de este último tiempo, ¿no? ¿En qué notas que ha cambiado, digo, esto de la figura del Papa o de verlo al Papa de la manera que lo vemos a Francisco ahora con relación a los anteriores? Mira, uno se olvida. Para mí el Papa Juan Pablo II ha sido muy importante. Vos pensás que casi toda mi vida fue el Papa. Claro. O sea, yo era muy chiquito cuando fue elegido Juan Pablo. Y para mí, vos hablas del Papa, era Juan Pablo II. Entonces cuando los últimos tiempos y bueno, cuando llegó Benedicto, para mí era toda una novedad. Y la otra novedad, lo que hizo Benedicto, ¿no? O sea, es muy raro, nunca hemos contemplado que un Papa renuncie, ¿no? Anuncie que, bueno, que él por sus años, por su físico, no tenía las fuerzas físicas y espirituales para ser aquel que guía a la Iglesia, ¿no? Un acto de valentía y de humildad. Quizá hablamos mucho de la humildad de Francisco, que es cierta, y nos gusta que sea así el Papa, pero también hay que ver la humildad de Benedicto, de decir, bueno, en un mundo en que nadie quiere dejar nada, Benedicto dijo, bueno, hasta acá llegamos, y cómo le fue preparando el terreno, el camino a Francisco, bueno, a su sucesor, que después ha sido el Papa Francisco. A mí me gusta mucho ver la continuidad. No es que ahora es Francisco y pensamos que la Iglesia tiene más de 2000 años, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo, para los que tenemos fe, para los que creemos
creemos en esto, que es el Espíritu Santo que cuando están todos los cardenales ahí reunidos, va suscitando el nombre de quien va a llevar la barca de Pedro, ¿no? y ser el supremo pastor de la iglesia. Entonces me parece que en cada momento de la historia, bueno, pensemos más atrás, un Juan 23, quien se pensaba en este papa anciano, viejito, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Llamó a un concilio de renovación. Entonces es muy lindo ver esto con una actitud, con una mirada de fe. O sea, la continuidad de Pablo VI, Juan Pablo I, que estuvo muy poco, Juan Pablo II, Benedicto, y hoy para nosotros Francisco, que bueno, tiene ese plus, ¿no? Para nosotros es muy cercano porque es argentino, pero realmente uno ve que es el Papa que el mundo necesitaba. Él es un gran comunicador, Francisco, y sabe captar la realidad, ve en la realidad qué es lo que necesita la gente, y bueno, y ahí empieza desde su palabra, desde sus gestos. Mirá, hay gestos que uno a veces no los ve, o sea, en la televisión. Yo en Brasil, en la vigilia, pude contemplar un gesto que nadie lo vio, pero como yo estaba bastante cerca, lo pude ver. Él llegaba con el papamóvil, gente y gente y gente, jóvenes cantando, llegaba con el papamóvil, con el grupo reducido que lo acompañaba, se bajó el papamóvil, había una explanada para llegar, una rampa, para llegar donde estaba el altar mayor. Abajo de ese altar, en un costado así, habían obreros, que eran los que habían trabajado y estaban ahí por cualquier situación, que habían armado el escenario. Él cuando pasó los vio. ¿Qué hizo? Se detuvo, fue hasta las barandas, los vio, los saludó y los bendijo. Y siguió para arriba para comenzar la vigilia de oración. Ese gesto no fue armado, fue espontáneo y lo hizo ahí, que no lo vio casi nadie. Lo vimos los que estábamos cerca. Entonces, eso es una maravilla. Que ahora, el Papa... sí, vos bien marcás la importancia de la continuidad de los papas en esta relación entre el dogma y el culto, ¿no? En marcar, bueno, esta suerte de continuidad y cómo efecto de lo que uno iba realizando se complementan con lo que le seguía y así sucesivamente. Ahora, lo que no se puede por ahí no mirar, o por lo menos no percibir desde una mirada neutra, es un cambio de estilos. Por ahí hay estilos diferentes de llevar adelante esto que vos decías. Seguramente. Igual no tenemos que olvidarnos que, bueno, yo era chico, pero recordemos cuando Juan Pablo II se iba y esquiaba, y nadaba, y hacía un montón de cosas que eran toda una novedad. Pero bueno, es cierto que el estilo de Francisco es el estilo de la humildad, de la cercanía, del estar muy cerca de la gente. No nos olvidemos que él, como arzobispo de Buenos Aires, hablaba de las periferias, ¿no? Y que mucha gente, después que fue elegido papa, se enteró de un montón de cosas del cardenal Bergoglio. Sí. O sea, que andaba por las villas, que ayudaba a la gente en la plaza cuando se cruzaba, que alguien lo veía y dice, bueno, anda a verme, y lo iban a ver y él se acordaba quién era y le consiguió casa, y o sea, un montón de cosas que él lo hacía desde el anonimato, ¿no? Bueno, ¿cómo nos enteramos nosotros ahora? Claro, es el Papa Francisco y ahora lo sabemos, pero él lo hacía todo, como se dice, ¿no? Uno tiene que actuar de cara a Dios. El que nos ve siempre es Dios, cómo actuamos. Y creo que él lo tiene súper claro eso. De todas maneras, creo que más allá de la vocación religiosa o más allá del rol dentro de un determinado contexto, hay cuestiones que hacen a la personalidad de cada uno que tienen que ver con la propia historia de cada uno, de dónde viene, cuál fue su barrio, cómo fue su crianza, cuál fue su ideología. Y esto del hacer cotidiano me parece que marca muchísimo. Y me parece que en alguna medida
cuando ves qué es lo que llama la atención en el mundo del Papa, muchas de estas cosas aparecen. Es muy espontáneo. Vos fijate con San Lorenzo, su querido San Lorenzo. Creo que era la segunda misa que celebraba, salió a saludar a la gente y no sé, le hacen ahí, que gane San Lorenzo. O sea, son cosas que nos llaman la atención, pero es su espontaneidad, ¿no? O el Papa haciendo así con el dedo, ok, eso también, es su forma de ser. Y bueno, eso lo va como haciendo más cercano, más humano, pero es su forma de ser. Sí. Sin duda, creo que cuando ves la repercusión que tienen sus acciones en el mundo, más allá de que a nosotros argentinos nos pueda por ahí parecer simpático que hable de San Lorenzo o que identifique, no sé, sepamos que llamó al kiosquero de la esquina de su casa para decirle que no le llevara el diario el fin de semana cuando ya era Papa. Digo, todas estas cuestiones o estas perlitas, bueno, tienen que ver con nosotros, por supuesto, pero cuando ves que esas cosas repercuten en culturas muy distintas a la nuestra, donde sí, es un Papa argentino, pero que no se ponga zapatos de Prada ya es un tema, que pague la cuenta del hotel donde estuvo alojado hasta el día que fue elegido Papa es otro tema. Digo, esas cosas por algo me parece que repercuten en el mundo. Sí, y yo creo que nosotros, bueno, los católicos, pero todos, ¿no? No nos tenemos que quedar en eso. Yo quizá, por ahí la reflexión que podemos hacer, es que el Papa, Francisco, dice muchas cosas. No solo hace eso que lo que venimos conversando, sino que dice muchas cosas. En primer lugar dice, recen por mí. O sea, cuando está diciendo recen por mí, nos está dando una enseñanza del valor de la oración. Entonces, cada católico, digo a los católicos porque es nuestro pastor, debiera preguntarse, en primer lugar, si rezamos por él, porque es muy lindo que lo vemos y todo, pero de verdad, rezamos por el Papa, por su ministerio, por toda la tarea que tiene que hacer, por sus viajes, por su misión. Bueno, ese es un punto que tenemos que ver. Pero lo otro, un montón de enseñanzas que el Papa nos dice, que nos llama a la coherencia entre la fe en lo que creemos y lo que vivimos. A veces se cuestiona mucho la incoherencia, ¿no? Gente creyente, católicos, cristianos, que decimos, anunciamos, pero que después no vivimos como tal. Y el Papa todo el tiempo nos está marcando eso. Entonces me parece que no debemos quedarnos, o sea, estas cosas que se dicen, buenísimo, pero tenemos que descubrir también al otro Francisco, al que nos está adoctrinando, nos está enseñando, nos está exhortando en un montón de cosas. Sin duda creo que eso también es muy claro desde el punto de vista en el que por ahí el Papa de alguna manera patea el tablero, por decirlo en términos más simples, aún dentro del propio Vaticano, ¿no? Quizás cuestionando situaciones que consideraba incorrectas, que por ahí el mundo podía llegar a ver o no ver, pero no pierde de vista esto que ocurre. Y vos fijate, es muy interesante todas las cosas que dice, ¿no? Lo del banco, viste que es un tema complejo. ¿Y él qué dijo en uno de sus dichos? O sea, no sé qué vamos a hacer con el banco, si lo vamos a cerrar, qué vamos a hacer. Lo que sí tengo claro es que tiene que ser transparente. O sea, eso creo que es clarísimo. O sea, si va a poner otro nombre al banco, si van a hacer... Eso no es tan importante. Lo que sí tengo claro es que tiene que ser transparente, ¿no? Y esto es lo que él se esfuerza en un montón de situaciones de la vida de la Iglesia, que sea transparente, que sea cercana, que sea coherente, ¿no? Recién hablamos de la fe, de la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Bueno, creo que él permanentemente está haciendo ese esfuerzo, ¿no? Qué sé yo, el viaje a Brasil,
Él se sentó en su butaca, con su valijita, y todo el mundo empezó a hacer una novela que llevaba en esa valija. Y llevaba su breviario, llegaría, no sé, algún libro para leer, sus cosas así, ¿no? Y se hizo una telenovela de la talla del Papa. De esto que de alguna manera puede verse como un intento por lo menos de renovación de algún sector de la Iglesia o de la Iglesia, a partir de un postulado hasta el momento coherente, si se quiere, de Francisco, en tanto, algo que te decía hoy, ¿no? Pensar que la Iglesia no está descontextualizada del mundo en el que vivimos en el siglo XXI, donde las instituciones están todas bajo la lupa y en discusión, ¿no? Creo que eso es un punto importante a tener en cuenta. Yo creo que la renovación, bueno, nadie puede dudarlo que el Papa está en esta línea, pero que en la Iglesia siempre tenemos que ver en el marco, ¿no? O sea, vuelvo a insistir lo que te decía hoy. La Iglesia no tiene 200 años, la Iglesia tiene más de 2000. Y vos fijate que la renovación ya viene desde ese gran concilio Vaticano II, ¿no? Hoy decíamos Juan XXIII, que cita un concilio. Y en ese concilio, ¿cómo se renovó, ¿no? La vida, la Iglesia, ¿no? Como tal, en su liturgia, por ejemplo, ¿no? Antes, por ahí la gente iba a la misa, era en latín, de espaldas al pueblo, y bueno, y hubo una renovación, liturgia, como otras cosas más, pero me gustaría detenerme en esto. Y cómo ayudó a que la gente participe de otra manera, ¿no? Cantando, respondiendo, entendiendo las lecturas, cuando se proclamaba la palabra de Dios en la misa, que se entienda, la homilía que hace el sacerdote. O sea, yo creo que desde ahí ya viene esta renovación. Quizá uno en Francisco la ve más plasmada y como que nos llama a una inminente renovación, ¿no? O cosas que han quedado en el camino, bueno, apliquémosla, que no queden en el recuerdo, sino hoy es como un tiempo especial para que las vivamos, ¿no? Me parece que, vuelvo a insistir en la continuidad, ¿no? Que no es que Francisco se le ocurrió ahora, sino que Francisco encarna todo este proceso, pero bueno, de una manera inminente nos llama a vivirlo. En rigor, el hecho de que vos trabajás con gente joven, fuiste quien de alguna manera lideró el viaje a Río de gente de Mar del Plata, y el tema de la participación de la juventud en la Iglesia, creo que es un tema pendiente en realidad, pero quería preguntarte qué impacto, qué significación tiene en la práctica que el Papa, por ejemplo, diga un día, hagan lío. Bueno, es un problema, porque a veces ese hagan lío se entiende mal. O sea, yo estuve cuando el Papa lo dijo allá en Brasil, y bueno, fue un lío de fe ahí con él, euforia, y está muy bien lo que nos dijo, que hagamos lío, pero ese lío no es hacer bochinche, ¿no? Por ahí tenemos una cultura de que vemos el lío como otra cosa, y el Papa lo dijo diciendo, bueno, que los cristianos, que los creyentes, ustedes jóvenes, hagan lío, que los escuchen, que se manifiesten, pero ¿qué tenemos que manifestar? Nuestra fe, nuestro amor por Jesucristo, en eso consiste el lío. Y no en, no sé, hacer bochinche, manifestación, no, el lío va por ahí, el lío va, yo lo entiendo, desde el testimonio de vivir nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo, ¿no? Por ahí va el lío. ¿Y cómo crees que lo percibieron los chicos, más chicos? O sea, los chicos de allá me parece que lo entendieron en esta línea. Después es la bajada, y no solo, no solo los jóvenes. Yo creo que a veces los que lo entienden como mal esto del lío es la gente grande. La mayor contaminación puede ser. Exactamente. Y entonces con esa frase de hagamos lío, como que quieren que se permita todo.
y no es así. O sea, el Papa creo que abre la puerta a muchas cosas, trata de dar respuesta, de contener a mucha gente, a muchas personas, pero seamos realistas, el Papa no va a cambiar la doctrina cristiana. O sea, la doctrina es esta, la revelación es esta. Lo que va a hacer es que todos tengan su lugar en la iglesia y que se sientan acogidos, queridos, amados. Por eso él habla mucho, desde que fue elegido Papa, de la misericordia. O sea, experimentar un Dios misericordioso, amoroso, que a todos nos quiere, que a todos nos ama, que a todos nos da posibilidades. Pero me parece que, volviendo al lío, creo que el lío tiene que ir por allí, por dar un buen testimonio de que nos hagamos escuchar, que nos escuchen, pero desde lo bueno, ¿no? Desde, como los primeros cristianos. Los primeros cristianos vivían el Evangelio, vivían la fe, y los paganos se convertían. ¿Y por qué se convertían? Che, mirá a estos cristianos, cómo se quieren, qué bien que se tratan. Y eso contagiaba. Y muchos que eran paganos se hacían cristianos, se convertían en el cristianismo por ese testimonio. Me parece que lo del lío va por ahí, ¿no? También en ese día, bueno, te cuento una anécdota. El día del lío, de que el Papa nos dice eso, era el encuentro de los argentinos. Y éramos 45.000 argentinos que estábamos en Río de Janeiro. Y por una cuestión de organización, el encuentro con el Papa, que decían si iba a ser en el Sambódromo, bueno, no, como al principio hubo un tema de seguridad, que el Papa quedó en el auto entre un montón de gente, entonces los brasileros estaban re preocupados, toda la seguridad, dijeron no, que iban a dar la catedral de Río para hacer el encuentro. ¿Qué pasa? La catedral de Río tiene capacidad para 5.000, 6.000 personas. ¿Qué hacíamos con los otros 40.000? Con los jóvenes que estábamos nosotros, dijimos, bueno, vamos chicos, temprano. Había un problema, llovía. Justo, nunca llueve en Río de Janeiro, esa semana llovió casi todos los días. Así que 3:30 de la mañana, con los jóvenes, yo ahí haciendo la fila para entrar a la catedral. Bajo la lluvia, desde las 3:30 hasta las 11:15, 11:30, que nos dejaron entrar. Y bueno, en ese encuentro el Papa no solo nos dijo que hagamos lío, nos dijo, no licúen la fe. O sea, que la fe no sea lo que me gusta o lo que no me gusta y la voy eligiendo. O la circunstancia. No la licúen. No balconear la fe, también nos dijo allá. Y algo muy lindo, que él lo repite todo el tiempo, que no descuidar los extremos de la vida, ¿no? Los niños y los viejos. Él utiliza esa palabra. Hay que escuchar a los viejos. Que si vos recordás, en la primera misa, al otro día de ser elegido Papa, el 14 de marzo, que tiene la misa con los cardenales, ¿qué les dice a los cardenales? Que ellos, los cardenales, son los viejos, y que tienen la sabiduría de la vida. Y dice, ustedes, como mayores, tienen que transmitir esta sabiduría a los jóvenes, a los adolescentes, a todas las personas. Entonces, el tema del Papa, que insiste mucho con los ancianos, con las personas mayores, que son los que tienen la sabiduría de la vida y que están llamados a transmitirla, ¿no? Y bueno, en ese encuentro el Papa nos dijo eso. Entonces yo pregunto, me hago así en voz alta, ¿no? ¿Cuántos jóvenes escuchamos a nuestros ancianos? O sea, aquellos que el Papa nos dice que tienen la sabiduría de la vida. O sea, eso es un desafío, me parece. Y que cuando uno anda por ahí, decís, bueno, pobre, a los viejos a veces no se les presta el oído como el Papa nos dice. ¿Ves? Por eso te digo, el Papa nos dice muchas cosas que todos estamos llamados a llevarlas a la práctica. ¿Y qué pasa en la práctica? Porque de hecho, creo que de alguna manera intentas decirlo. Cuesta todavía que estas cuestiones que el Papa propone, no tirar viejos por la ventana, etcétera, etcétera, se pongan en práctica. Exactamente. O ir a visitar a los ancianos. O sea, en nuestra parroquia tenemos 3 lugares que hay ancianos,
y que vos ves que son los grandes abandonados. O sea, no se los va a ver, no se los visita. Yo entiendo que el mundo de hoy tiene una complejidad y a todos nos falta tiempo, pero bueno, creo que el Papa nos enseña que hay cosas que son fundamentales, importantes en la vida, que no podemos dejar pasar. En estos chicos que pertenecen al grupo, que de tu parroquia, que viajaron con vos, ¿qué cosas percibís que cambiaron a partir de esto? Igual aclaro que no son todos de la parroquia, Sí, de la sí. parroquia son algunos y Sí. eran de la diócesis, ¿no? Yo creo que en algunos las enseñanzas del Papa o de la Iglesia, bueno, las asumen y las tratan de vivir con esfuerzo, como un gran desafío. Y otros, bueno, es la parábola del sembrador. Este sembrador que siembra la semilla y hay distintos tipos de terreno, las rocas, las que tienen espinas, o la tierra fértil donde esa semilla, bueno, va a crecer y va a producir. Yo creo que cuando uno trabaja con jóvenes, ¿no? O comparte con jóvenes, no debe descuidar esa parábola, ¿no? Que Jesús nos enseña. O sea, el tema es sembrar, el tema es sembrar. ¿Cuántas veces pasa, ¿no? Que esos chicos que van a escuelas religiosas y vos decís, a estos pibes no les llega nada, pero no, sin embargo, aunque a veces no parezca, van incorporando. Después se van lejos a estudiar, no sé, a Buenos Aires, a La Plata, y vos ves que van a misa, o pasan por la iglesia y rezan, o le piden a Dios. O sea, decís, bueno, al final se ha sembrado en ellos, ¿no? Entonces me parece que cuando uno trabaja con los jóvenes, y uno lo ve eso, o sea, hay algunos que los comprometes más, que están viven su fe más comprometida, y otros, bueno, la van dibujando. No está mal, hay que tenerles paciencia. Creo que eso es lo más importante, tenerles paciencia. Uh-huh.